Ahí está Mauro de una, el man ahí puntualito, y como yo soy puntualito también, de una le damos el paso a nuestro buen amigo Mauro Andino para conversar con nosotros. Me dice Mauro si ya estamos. Listo y predispuesto. Ahí estamos, en vivo y en directo con nuestro amigo Mauro Andino. Ya la gente, hoy sí sabe que yo empiezo el noticiero, ¿no? A las 9. A las 9:30 yo ya te anuncio. Oye, estos pobres ya a las 9. Oye, ya ponlo a Mauro, oye. Ponlo a Mauro, oye. Esta madre, toma Gracias, eso. gracias. Pero eso me alegra, ñaño, eso me alegra, No, eso me ¿en motiva. serio? Eso me Ve, motiva. tú Muchas ponte a gracias, de revisar los verdad. chats. Ponte a revisar los chats y Gra- verás cómo la gente. Gracias a ti y gracias, por supuesto, a la gente que te pide eso, de verdad. Tú elevas mi autoestima, de verdad. Así que no solo que me sacas una sonrisa, sino que además haces que gane confianza en mí mismo. Así que Te no, voy de a, verdad, con, te voy a con mucha decir, sinceridad y humildad, muchas gracias a la gente que pide y que espera pues nuestras conversaciones de los días jueves. te voy a decir como decimos acá en la costa. Bi. Bueno, está bien. Mauro, ¿cómo te ha tratado la semana? Bien, bien, todo tranquilo, todo en orden. Bastante, digamos que normal, un poco cansado ahí en la universidad. Estábamos en semana de exámenes, teníamos que calificar, en fin, ahí en la Politécnica Salesiana, pero todo bien, todo normal, todo tranquilo, que es lo importante. ¿Si eres machetero o no como profesor? A ver, trato de respetar mucho la libertad del alumno. Para mí ese es un principio Claro. fundamental. Y por libertad me refiero a no ser un docente asfixiante que está encima del alumno prohibiéndole que ingrese al aula si es que yo llegué antes que él, si llegó un poco atrasado que ya se quede fuera. No, no, nada que Claro. ver. A mí me parecen ese tipo de prácticas demasiado anacrónicas. Yo creo que ya son grandes los chicos, tienen que tener plena madurez y conciencia para sensibilizarse sobre lo que están haciendo, la oportunidad que les está dando la vida, a sus padres, de poder estudiar, en fin. Es una universidad que obviamente implica ciertos costos también, porque es una Claro. universidad cofinanciada. Entonces, siempre trato de motivarles desde ese punto de vista. Entonces, trato de dejarles en libertad, lo cual no significa libertinaje. Así Claro que que cuando sí. ya toca hacer las evaluaciones, pues los exámenes, ahí sí trato de ser un poco riguroso. Pero bueno, en general me gusta mucho y bastante contento con lo que hacen los chicos igual. Qué bien, qué bueno, qué chévere. Muy bien, Mauro. ¿Y no te sale algún man que dice, oye, ya, usted es el que sale en las redes, en las redes? Pero totalmente, pues ya que lo mencionas, de hecho, gracias a tu programa, muchos chicos se han interesado mucho por el tema político, Ay, qué bueno. constitucional, porque realmente se ha difundido varias de las entrevistas que tú gentilmente me has realizado, las conversaciones que hemos mantenido, y era muy gracioso porque la primera vez, siempre lo recuerdo, yo llegué un día a clases y era la comidilla ahí en el curso. Ah, profe, ayer le vimos con Nelson Salazar, que no sé Bichi, qué, que loco. esto, que lo otro. Entonces, ¿y quién es ese man así hecho loco? Yo ahí, Ay, no, pues el ahí el, humildito, el, el el humildito. youtuber, el youtuber famoso, pues que sale ahí le vimos, profe. No, no, le digo, sí, sí, qué chévere que nos hayan visto. Así que para que vea que usted tiene su pegue acá en la sierra, pero largo, ¿ah? Sí, Y sí, no oye, solo. sí. Y no solo mis alumnos, te diré, ¿ah? Te digo que en general, varias personas me han comentado, me han dicho, te vi con Nelson, te escuché ahí, en fin, así que varias Qué personas me bacán, han qué dicho lo chévere, mismo. qué bueno, qué bacán, qué bonito. Eso quiere decir que estamos por el buen camino, estamos haciendo un buen camino y estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo algo bien. Y eso está perfecto. A ver, Mauro, vamos a analizar dentro de lo que se puede analizar, y creo que, no sé si la pregunta sería, ¿se puede analizar el discurso de Lazo? Sí, yo creo que se lo puede analizar Nelson, pero obviamente con bastante criticidad por todo lo que dijo y lo que intentó posicionar. Arranquemos de forma bastante, tal vez digamos, suave, para llamarlo de alguna manera, Ya, ya, para que no se diga que actuamos de forma visceral. A ver, él ya. empezó eh, sacando pecho de sus dos logros principales. Los que él asume son sus dos grandes logros. El primero, el tema de la ejecución del plan de vacunación. No me cansaré de repetir, lo hemos dicho contigo, Sí, hemos ya. reconocido, hemos aplaudido eso. Pero él intentó darle una retórica grandilocuente, una retórica épica.
incluso casi que una retórica guerrerista. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se fijaron, pero en una parte, Nelson, él incluso llegó a mencionar que la fecha de este informe a la nación y de la ejecución del plan de vacunación será recordada igual o de mayor manera que el propio 24 de mayo, que el propio Bicentenario. Una parte que mencionó eso. Y otra parte donde él enmarcó también, donde él, digamos, infló el pecho, se ufanó del éxito del plan de vacunación, fue cuando dijo que la mayor obra de Lasso es haber salvado la vida de 18 millones de ecuatorianos. Y mira, cierto es que la vacunación garantizó el derecho a la salud, ergo el derecho a la vida de los ecuatorianos. Pero me parece que debajo de eso también existía un mensaje bastante, yo diría, arrogante, cierto desprecio con el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque si bien todos aplaudimos y agradecemos, y ya le hemos agradecido, sí, pero ya parecería... también, exacto, ¿qué quiere? a eso quiero llegar, pero parecería ser que el presidente Lasso quiere que le vivamos agradecidos pues por el resto de nuestras vidas y que sí, poco faltó para que nos pida que nos arrodillemos y le pongamos las manos hincaditos y le digamos, vea, Dios le pague por habernos dado las vacunas. Entonces, digamos, había cierto mensaje de desprecio entre líneas, es mi lectura, porque poco le faltó decir, vean, ya les di las vacunas, ya les salvé la vida, entonces, ¿qué más quieren? Ya no molesten, o sea, ya no exijan más. ¿Qué se están quejando de la falta de servicios públicos, de la falta de medicinas en los hospitales, de la falta de infraestructura educativa para las escuelas, de pupitres para los niños? No se quejen tanto de la inseguridad, no hagan tanto escándalo de las masacres carcelarias, etcétera. O sea, me parece que entre líneas intentó posicionar eso y me parece que eso ya era demasiado excesivo. Pero digamos que ese es el primer gran logro que él mencionó. Y el otro, sin duda, fue este tema de la estabilidad fiscal. Él hizo mucha alusión a esto, de la casa en orden, de poner las cuentas del erario nacional aparentemente ya equilibradas, saneadas, reducir el déficit fiscal, reducir el tema del riesgo país, ampliar las reservas internacionales, y que esto aparentemente a partir de ahora permitiría por fin la ejecución de una serie de políticas públicas y la ejecución de obra pública que hasta el momento pues no se ha visto, claro, no en lo más mínimo. Entonces, luego de estos dos logros que él enarboló, empezó a lanzar una serie de cifras. Jugó mucho con los datos, ¿no? Con las cifras. Me parece que quienes construyeron el discurso buscaron un objetivo. ¿Cuál era? Endulcorar este informe a la nación sobre la base de ¿qué? De las cifras. Porque las cifras sí tienden a marearte, pues en muchos momentos, porque tú empiezas a llenarle de números a la gente y claro, muchas personas pueden convencerse, pero ni bien mencionó algunas cifras, ya algunos portales digitales lo desmintieron. Claro, chequea Ecuador. Exactamente, a ese me iba a referir. De una dijo, vea, lo que dijo el presidente Lasso sobre reducción de la tasa del desempleo juvenil es mentira, porque según datos del INEC, esto no se ha reducido en los porcentajes que el presidente Lasso mencionó, por mencionarte un elemento. Luego uno podría sacar a colación otros aspectos. Él dijo que se han creado algo así como más de 320,000 empleos durante este año. Contigo lo hemos conversado. Basta revisar, contrastar con la data, con la información oficial que reposa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para darnos cuenta que los trabajadores que se han incorporado al mercado laboral, formalmente hablando, respetando la legislación vigente, no rebasan ni siquiera los 90,000. O sea, no llegan ni siquiera a los 90,000 nuevos empleos formales que estén afiliados a la seguridad social. Consecuentemente, esa cifra que el presidente Lasso, pues, era sacada de cualquier fuente, pero nada fiable. O él lo dijo simplemente con la finalidad de amplificar el impacto de su discurso, pero era una mentira a todas luces. Y en lo demás, para cerrar esta primera parte, te diría que fue más que un informe a la nación, porque un informe a la nación se supone que es rendirle cuentas a tus mandantes. Claro, se supone que eso esperábamos. Decirles, esto hice, esto.
pero más que ser una rendición de cuentas, por fuera de esos dos componentes que mencionó al inicio, todo lo demás parecía más bien el inicio del gobierno. Parecía que estaba yo en el 24 de mayo del año 2021 y que recién se estaba posesionando y estaba ofreciendo todo lo que iba a hacer durante los próximos 4 años, porque todo lo demás fue pura oferta, Claro, fue puro compromiso, fue pura ilusión de campaña prácticamente. Parecía casi que un discurso de campaña. Entonces creo que quedó debiendo muchísimo entre comillas, informe a la nación. De hecho, Mauro, ahora que tú lo mencionas, si no me equivoco, volvió a decir frases que ya había mencionado en el discurso del año pasado, cuando dijo que él llega para para no alimentar el odio de pocos, sino el hambre de muchos, algo así. Sí, cerró con esa nuevamente. Es lo mismo. Dijo, no he venido a saciar la sed de venganza de pocos, sino el hambre de muchos. Y claro, eso dijo el año pasado, pues ya vimos todo lo que pasó, ¿no? Entonces nos está diciendo que este año va a seguir igual. Entonces la cosa, Mauro, es hasta qué punto el país puede soportar. Yo leía, no sé si tú te diste cuenta del dato de la última encuesta de Clip Report, que lo ponía por el 71% de rechazo. Y hace poco mencionaba el director que si Lasso no hace algo, vamos a llegar a tener un presidente con el 87% de desaprobación. Yo mencionaba en un noticiero que eso llegaría a ser primero un récord, un hito. Y sería tan grave, Mauro, que si tenemos un presidente con el 87% de rechazo, el guardia de Carondelet le puede decir, Rateto, usted ya no me entra. Y todo el país le va a apoyar al guardia. ¿Es o no es así? No digas muy duro eso porque van a decir que estamos aquí ya conspirando, desestabilizando, en fin, entonces, pero mira, oye, más allá de la broma, mira, lo que tú mencionas es muy importante y ahí permíteme citar algunas cifras. Perfiles de Opinión señala que su primer año de gestión termina con el 30,82%, el 30% en cifras redondas. Click Report con el 28%. CIES, que es otra encuestadora, el 29%. Es decir, 3 empresas que hacen investigaciones de opinión pública prácticamente le dan las mismas cifras. ¿Quieres saber qué porcentaje tuvo Lenín Moreno? El nefasto Lenín Moreno al terminar el primer año de gestión. Por favor. Él terminó, según CEDATOS, con el 46%. Ah, carajo. Y según Perfiles de Opinión, con el 47%. Ah, carajo. Terminó con esas cifras del primer año. Y sí sabemos cómo terminó el último año, ¿no? Y en cambio Lasso en su primer año no pasa ni del 30%. Eso es grave. Así que yo, de presidente Lasso y de su equipo político, pondría las barbas en remojo. O sea, yo sí pondría las barbas en remojo, y ya que estabas hablando que capaz del guardia, de aquí en un año, le dice usted ya no entre, ¿verdad? Capaz todo eso es hasta posible, ¿no? Capaz todo eso es hasta posible. Entonces, fíjate, no es un dato menor, es gravísimo para un presidente de la República tener estos indicadores. Pero a mí me sorprendió algo que también dijo el presidente de la República ya en su discurso, ¿no? En su alocución. Algo que a mí, créeme, me sorprendió, oye, porque a veces sí pienso que hay ciertos políticos que tienen la capacidad de educar la mente. O sea, para autoconvencerse ellos de las mentiras que nos están diciendo. En un momento, y voy a tratar de citar casi textual, porque yo anotaba en mi libreta las cosas que más me llamaban la atención, en una parte él dijo que gracias a la política pública de rehabilitación social que ha ejecutado su gobierno, el Estado ha logrado recuperar la soberanía sobre las cárceles. No puede ser. Oye, casi 350 muertos, pues solo durante el año de mandato de Guillermo Lasso. Subrayo nuevamente, casi 350 muertos durante el mandato de Guillermo Lasso, en lo que va de este primer año de gestión. Y que nos diga que su política pública de rehabilitación social logró recuperar el control, la soberanía del Estado sobre las cárceles. Oye, o este hombre sufre de disonancia cognitiva o realmente nos miente, pero sin ruborizarse de ninguna manera, pues, y eso es gravísimo, porque creo que nadie se puede tragar esa rueda de molino. Entonces, muchos cabos sueltos en el informe a la nación, muchos datos, pero pocas realidades, muchas ofertas, pero pocas acciones.
Y la prensa se quedó en los ofrecimientos. Es impresionante, yo veía una imagen de alguien que se dio el trabajo de comprar los principales periódicos y los colocó ahí bien bonito y les tomó una foto y todos los titulares de la mayoría eran solemnidad, promesa, se va a construir. Es una cosa de locos, ¿eh? Creo que nadie se atrevió a decir la realidad. En este punto de la historia, ya es insostenible, es inocultable la realidad que está atravesando el país. No se puede pretender tapar el sol con un dedo. Yo creo que incluso los propios medios de comunicación hegemónicos, por más esfuerzos que hagan para tratar de lavarle la cara al gobierno de Lazo, ya esto es francamente insostenible. Y si tú revisas ya los noticieros de los grandes medios nacionales, cada vez son más frecuentes los reportajes, las notas de prensa, las intervenciones de analistas y de actores políticos, de académicos que se adscriben al gobierno de Lazo o que han respaldado al gobierno de Lazo o que tienen una ideología de centro derecha o de derecha, pero que ya no pueden, digamos, defenderlo. Ellos también son muy críticos, son muy, digamos, audaces, picantes ya en la crítica que se hace a la gestión de Guillermo Lazo, porque esto es inocultable. Hoy nomás veía una nota de prensa que me parece salió en Ecuavisa sobre una rueda de prensa que hizo el Colegio de Médicos de Pichincha. El Colegio de Médicos de Pichincha, donde le dicen al presidente, primero, que si es que no se toman cartas sobre el asunto de la salud pública en el país, ellos van a tener que salir a las calles para protestar en contra del gobierno, porque incluso hay hospitales que tienen represadas 300 cirugías, porque no pueden operar a la gente porque no tienen los insumos, y que a veces llegan pacientes y tienen que derivarles a otras casas de salud, y de esos otros hospitales les regresan, tampoco les reciben. ¿Por qué? No por maldad, no por animadversión, no por indolencia, sino que no tienen cómo atenderles, no tienen cómo curarles. Y eso es gravísimo. Mira, en los grandes medios nacionales. Entonces, yo creo que si es que el gobierno no enrumba esto, mira, se va a seguir desgranando la mazorca. Y otra cuestión, luego del informe a la Nación, nosotros nos quedamos con esta idea de que el presidente, bueno, ya había descartado la muerte cruzada, lo dijo al final de su discurso en la Asamblea, casi que tratando de solapar y sostener a la señora Yori en la Asamblea, porque le lanzó varias flores también ahí a ella al inicio de su intervención, pero dejó en claro que ya la muerte cruzada quedaba descartada. Y respecto de la consulta popular prácticamente ni se pronunció. Pero sí, Jiménez dijo que sí. A eso voy. Y el día de hoy, en cambio, su ministro sale y dice que sí, que se va a lanzar el tema de la consulta popular. Fíjate tú las contradicciones, las incoherencias. Yo no sé si esta gente al menos se whatsappea en la noche o en el día para decir, o sea, ve, esto dije yo, dirás lo mismo vos, o sea, no dirás algo que me contradiga, en fin, pero realmente es inaudito estas cuestiones, ¿eh? Mira que una de las grandes fallas del gobierno, que es la comunicación, no solamente interna, sino externa, el presidente en el enlace dijo que se han cometido errores, que tal vez no se han comunicado como deberían y que él va a asumir de manera personal la comunicación. Es decir, nos está diciendo que a partir de ahora él se va a encargar de informar. Pero yo no le creo, porque lo mismo dijo cuando ocurrió lo de las masacres. Creo que fue la primera masacre cuando estuvo él, que dijo, yo personalmente me voy a encargar de la seguridad. ¿Te acuerdas que dijo eso? Y no pasó absolutamente nada. Tenemos un presidente mentiroso, Mauro. Pero mira, Nelson, yo incluso iría más allá. Cierto es que él hizo mea culpa y expresó cierta dosis de autocrítica cuando dijo que el gran aprendizaje, esta fue de alguna manera la frase que utilizó, que el gran aprendizaje de este primer año para él ha sido que hay muchas cosas que se deben informar de mejor manera, que hay que explicarlas a la opinión pública, al pueblo, a la ciudadanía. Él mencionó esto, pero también aquí hay que ser claros y contundentes en una situación.
Y tú que haces comunicación, y sobre todo comunicación disruptiva, tú comunicas lo que existe. Ah, sí. Tú no puedes comunicar lo que no existe. ¿A qué me refiero entonces? Que si no hay obra pública del gobierno, si no hay políticas públicas, si no hay cambios tangibles, materiales, que se palpen en la carne, en el día a día del ecuatoriano y ecuatoriana, ¿qué comunica? Pues, o sea, ve, por más que le escriban los discursos de los mejores asesores o estrategas políticos del planeta, por más que le escriban poesía, versos, para que él informe, si no hay obras, no va a tener que comunicar, porque tú comunicas lo que existe, lo tangible, lo que se puede ver, lo que se puede palpar. Entonces, claro, si no hay obra pública, simple y sencillamente no va a poder comunicar. Esto es así de simple. Mauro, ¿qué debería ser? Hablando en un sentido hipotético, yo no sé, ¿no? A veces me gustaría estar dentro de esos ¿cómo se dice? Estos clérigos cerrados, porque yo me imagino que conversan, ¿no? ¿Qué debería hacer Lasso para evitar llegar al despeñadero de obtener la cifra histórica del 87% de rechazo, que es peligroso, porque con eso hasta la delincuencia se va encima y la corrupción se va encima, porque dice, papá, no hay presidente. Con 87% ya no hay presidente. Pasó con Moreno en el último año. La gente hizo lo que le dio la gana. ¿Qué debería hacer Lasso de manera tangible como para decir, oye, bacán? No acabas de dar en el clavo en una situación. Lo que se vive en las calles, lo que se vive en las cárceles del país, lo que se vive en las instituciones del Estado, lo que se vive en las funciones del Estado, por ejemplo, esta pugna Consejo de la Judicatura versus presidente de la Corte Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales, es el reflejo de la falta de una cabeza visible, es el reflejo de la falta de liderazgo. Cuando no hay una cabeza que conduzca el Estado adecuadamente, eso se traslada a todos los espacios institucionales y sociales, porque los demás actores empiezan a hacer lo que les da la gana. Así de simple. Todo el mundo dice, no hay quien dirija esto, no hay presidente, no hay liderazgo, no hay algo visible, tangible, entonces yo también hago lo que me da la gana, pues. Me explico, entonces tú has dado ahí en el clavo en una situación que se traslada y uno la evidencia en distintos espacios. Ahora, ¿qué debería hacer él? Bueno, primero aceptar que su modelo económico y político ha fracasado. O sea, hacer mea culpa, aceptar que su modelo no es el adecuado, que no es suficiente con aumentar las reservas internacionales o reducir el déficit. No me cansaré de repetir esto. Cierto es que eso también es importante. Cuidado, alguien va a decir, el Mauro dice que hay que gastarse todas las reservas internacionales. No, no, no. El Mauro dice que no es importante reducir el déficit. No digo eso. Sí es importante, pero no es lo único importante. Claro, no se puede descuidar el resto. La economía de un país no son solo números. No son solo balances de cuánto ingresa y cuánto sale, cuánto hay en pasivos y cuánto hay en utilidades. Esto no es el Banco de Guayaquil, esto no es Movistar, no es la Coca-Cola, es un país donde hay seres humanos, donde están la vida de las personas en juego, ¿sí? Entonces, mira, él debe aceptar que su modelo económico ha fracasado, este modelo del Estado mínimo. El neoliberalismo nunca dio resultado en América Latina. Se aplicó desde la década de los 80, en los 90, y generó crisis humanas, éxodos de seres humanos por millones. Y eso lo vivimos también ya aquí en el Ecuador. Y hoy nuevamente se está aplicando la receta. Y sugerido por quienes, por organismos multilaterales de crédito, entre ellos el FMI, lo mismo que ya vivimos en los 80 y 90. Es repetido, idéntico, al punto que previo al informe a la Nación, unas semanas antes, el FMI, entre comillas, ya nos autorizó para que se invierta un poquito más por parte del gobierno en obra pública. O sea, ese modelo fracasó. El presidente Lasso tiene que darse cuenta que el Estado es importante para garantizar los derechos sociales y económicos de la gente. Salud pública, la seguridad social, educación pública, primaria, secundaria, el bachillerato, el acceso a la universidad pública. Garantizar la vida de los ciudadanos, que salgas sin miedo a la calle, que no salgas con pánico. Oye,
créeme que todos vivimos Sí, ahora obvio, claro que sí. en zozobra, vivimos paniqueados, porque uno ya medio ve una moto por ahí, y con todo respeto y cariño para los amigos que de pronto se movilicen en moto, pero créeme que uno ya vive con ese susto de oír una moto y en qué momento va a pasar algo, o cuando uno está caminando solo por la noche, en qué momento alguien se me acerca. Nos empezamos a mirar con desconfianza unos a otros, ¿ah? Porque vivimos con susto, con temor. Tiene que entender que el Estado debe garantizar todos esos derechos. ¿A través de qué? A través de servicios públicos, a través de la institucionalidad. Y de otra parte, si quiere él enrumbar esto, tiene que cumplir y honrar su palabra, al menos en el baratillo de ofertas que lanzó en campaña, pues. O sea, si él quiere tener credibilidad, debe cumplir lo que tantas veces ofreció. Él en el informe de la Nación, por ejemplo, dijo que durante este primer año en créditos se han colocado 54 millones en microcréditos a 30 años plazo al 1% la tasa de interés. Y ofreció que de aquí hasta finalizar su mandato colocará $1.000 millones más. Ojalá cumpla, Claro. ojalá haga realidad esto, porque a uno sí le genera dudas que durante el primer año solo 54 millones y de golpe los 3 años siguientes él diga que va a colocar 1.000 millones más. Ofreció a la Policía Nacional $1.200 millones de aquí hasta el 2024 e incorporar 30.000 policías más. Pero si él piensa que el tema de la inseguridad solo se resuelve con esto, también estará equivocado. Claro. Porque no se trata únicamente de llenar de policías las ciudades de nuestro país, porque no necesitamos un estado policíaco ni un estado de vigilancia. Lo que necesitamos es que la gente tenga oportunidades para que principalmente los más pobres no se dejen seducir por las garras, por los tentáculos de la delincuencia. Para que la Cuando solución tenemos sea de una raíz, sociedad... ¿no? Correcto, cuando tenemos una sociedad con trabajo, con dignidad, con justicia social, la gente jamás se arrojará a los brazos de la delincuencia o del crimen organizado. Así es, totalmente de acuerdo. Hablemos un poquito para cerrar el conversatorio de la revocatoria, Mauro. Hay un asunto que no me queda muy claro y quisiera que tú nos digas, porque justo estaba leyendo uno de tus hilos en Twitter y hablaba sobre el tema de presidente y vicepresidente. Y yo lo escuchaba a Pedro decir que se eligió el combo y que bajo ese concepto van por la revocatoria del binomio. Entonces, yo te pregunto para que precisamente el grupo que está impulsando esto no se equivoque y no dé papaya y luego el CNE diga, ay, es que aquí está el huequito donde le vamos a hacer la trampa. Mira, el artículo 105 de la Constitución y el 106 habla de la revocatoria del mandato en contra de cualquier autoridad de elección popular, pero habla en singular, Nelson. Y el hilo que yo publiqué en Twitter no es con ninguna mala intención, no es para que nadie se resienta, ni se sienta raspado, ni se sienta aludido, ni menoscabado. Yo también soy profundamente crítico del presidente Lasso, y es público y notoria mi posición al respecto. Pero sí creo que las cosas también tienen que hacerse correctamente. Y además, si es que hay 2 o 3 criterios, no hay por qué enojarse. Al final, quien tendrá que resolver esto es el Consejo Nacional Electoral. Pero como te decía, el 105 de la Constitución y el 106 son clarísimos, hablan en singular. No habla la Constitución de que se pueda revocar a un binomio. No dice que se pueda revocar presidente y vicepresidente. No dice que se pueda revocar a prefecto y viceprefecta. Porque si es que el caso de presidente y vicepresidente operaría así, también se podría revocar a prefecto y viceprefecta que también se eligen en una sola papeleta y que son binomio. La Constitución no te dice eso. Yo invito a cualquier colega, distinguidos colegas, que afirman que esto es posible, así que me digan en qué artículo de la Constitución o de la Ley de Participación Ciudadana o del Código de la Democracia se señala que se puede revocar binomios. Esto como primer punto. Vamos al segundo. Presidente y vicepresidente tienen funciones distintas, Nelson. ¿Y cuál es una de las causales principales para la revocatoria del mandato? El incumplimiento del plan de trabajo, primera. Segundo, el incumplimiento de las disposiciones relativas a la participación ciudadana. Y la tercera, y subrayo esta, el incumplimiento de las disposiciones legales relativas, ojo, a las funciones constitucionales
pero también legales, que tenga a su cargo esa autoridad que uno pretende sea revocada. Pregunto yo, ¿tienen las mismas funciones el presidente y el vicepresidente de la República? Y la respuesta es no, no tienen las mismas funciones. Consecuentemente, no puedes pretender revocar en combo a los dos, sino que tendrías que pedir formularios por separado y recoger firmas, si tú quieres al mismo tiempo. Claro, o sea, puede ser la misma firma. Exacto, el ciudadano firma por la revocatoria de Lasso, el ciudadano firma por la revocatoria de Borrero, pero en formularios distintos, no en un mismo formulario. El vicepresidente de la República tiene dos funciones, según la Constitución. No es un invento mío, dice la Constitución. ¿Cuáles son? Sustituirlo. Primero, sustituirlo temporalmente o de forma definitiva al presidente, según los casos que prevé la Constitución. ¿Y cuál es la segunda función? Hacer las cosas que le asigne el presidente de la República. Claro, si el presidente no le asigna tareas y le tiene como florero en una esquina, ese vicepresidente no hace nada, ¿sí me explico? Sí, como sucedía históricamente con muchos vicepresidentes. Sí, entonces son esas dos funciones. Entonces tú deberías primero motivar que ese vicepresidente incumplido alguna de esas dos funciones, pero ahí viene, digamos, este nudo. Si no le asigna funciones, ¿cómo tú verificas, motivas, fundamentas que incumplido funciones del vicepresidente? Del presidente es mucho más factible, porque él sí dirige la política pública, la ejecuta, dirige la administración pública central, diseña la proforma presupuestaria, ejecuta, en fin, una serie de cuestiones que tiene a su cargo. Entonces, si se quiere revocar a ambos, jurídicamente el pedido, desde mi modesto criterio, se lo debe hacer pidiendo formularios por separado, ¿sí? Tanto para el presidente como para el vicepresidente. Pero aquí viene otra cuestión, Nelson, que no es menor, ya desde lo político, desde lo institucional. Mi criterio, no es conveniente que se revoque a ambos, porque si se revoca a ambos, escúchame bien, ¿sabes quién asume la presidencia? La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pero si es que ella es destituida y se queda Saquicela, asume la presidencia de la República Virgilio Saquicela. ¿Y por cuánto tiempo asume? Por aproximadamente 6 meses, porque una vez que se da la ausencia definitiva y simultánea, tanto del presidente como del vicepresidente, hay que convocar elecciones generales. ¿Y qué te dice el Código de la Democracia? Que hay que la elección de la primera vuelta se realizará 120 días después de la convocatoria que hace el CNE. ¿Cuánto equivale 120 días? 4 meses. Yo no creo que ningún binomio vaya a ganar en una sola vuelta. Consecuentemente, habría que desarrollar una segunda vuelta. ¿Cuánto tiempo más faltaría para hacer esa segunda vuelta? 2 meses tentativamente. Estamos hablando de 6 meses. La señora Llori en el poder, el señor Saquicela en el poder, o cualquier otro asambleísta, 6 meses en la transición de este país. Oye, piano. Yo también quisiera que este gobierno cambie de rumbo y la revocatoria es legítimo. Y si Lasso no cambia su accionar, que sea revocado. Pero vayamos suave. Ya. No vamos a salir de Guatemala para caer en Guatepeor. ¿Sí me explico? Yo no creo que alguien que nos esté escuchando se sienta seguro de que le pidan la firma para llenar el formulario y él pregunte y diga, bueno, y si sale el señor Lasso, si sale el señor Borrero, ¿quién asume? ¿La señora Llori o el señor Saquicela o uno de los asambleístas? Yo no creo que el que vaya a firmar se vaya a sentir con la expectativa de que sí, que conviene que uno de ellos se haga cargo. Mi criterio desde lo político es que si asume Borrero, sería un golpe rotundo en contra del neoliberalismo y en contra del modelo económico y político de la derecha y de Lasso. Porque Borrero tendría que ser sensible, tendría que ser racional, claro, de darse cuenta que si le revocaron a su presidente, es evidente que él no puede seguir aplicando la misma receta, que no puede seguir entregándonos la misma medicina, entre comillas, sino que él tiene que cambiar de modelo, pues, porque caso contrario, le estalla en la cara a él lo que ya le estalló a su binomio y por eso fue revocado. Entonces, esa es mi perspectiva política, pero también jurídica con los elementos que te brinda. Muy bien, creo que está bastante claro, mi querido amigo Mauro, en esta noche de conversación y bueno, de eso se trata. Mauro, siempre es un placer contar contigo en estos días, que la gente tenga estas ideas, estos criterios y que al final pues sean quienes saquen su mejor conclusión. Tus palabras para despedirnos.
Agradecerte a ti siempre, estimado Nelson, por el espacio y pedirles a nuestros amigos y amigas que nos escuchan semana a semana, pues que nos sigamos mutuamente en las redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoe, en mi cuenta de TikTok, Mauro Cabezón Andino, en mi cuenta de Instagram igual como Mauro Cabezón Andino, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa y por supuesto también en las cuentas de Desalineados de Ecuador, nuestro portal digital. Así que bueno, si la vida y el destino nos permite, nos volveremos a ver el próximo jueves, querido Nelson. Un abrazo Jueves para todos. Chau, chau, Mauro, nos vemos. Chau. Muy bien, ahí estuvo con nosotros Mauro Andino explicándonos un poquito sobre lo que puede pasar. Alguien decía por acá, pero preferible 6 meses a 3 años de tema. Yo creo que el mensaje, si llegara a pasar, es súper fuerte y creo que cualquiera que asuma no va a seguir con una receta que básicamente ha sido rechazada y descartada. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado esta noche. Nos vemos mañana, si no pasa nada, con Satírico, Noticiero de Tarde y Noticiero en la Noche. Chau, chau.